En este vídeo vamos a continuar con algunas de las principales técnicas que podemos utilizar a nivel de red para realizar diferentes tipos de ataques. Y en este caso concreto, y una vez hemos visto, digamos, tanto herramientas para Windows como herramientas para Kali o para un entorno Linux, a la hora de desarrollar un ataque de Man in the Middle, de hombre en el medio, basado en ARP, es decir, recordemos que envenenamos la tabla ARP o la caché ARP, ¿vale? Para que todas las comunicaciones pasen a través de nosotros. En este caso vamos a ver otro vector, ¿vale? Lo que sería o se denomina roach de HCP o servidor de HCP falso, ¿vale? Bien, cuando un cliente se conecta a una red, imaginemos una red Wi-Fi nueva, lo primero que necesita es obtener una configuración de red válida. Entonces lo que hace es que se asocia a la red y hace una petición al broadcast pidiendo que quien sea el servidor de HCP, que por favor le dé una configuración de red válida. Entonces el servidor de HCP, que estará en la red, ¿vale? Le proporcionará, o sea, le contestará lo más rápido que pueda, indicándole una configuración de red válida para poder navegar, es decir, indicándole cuál es el gateway, cuál es su dirección IP, cuál es la máscara de su red, etc. Bien, de forma similar a lo que pasaba con ARP, el protocolo DHCP tiene una falla de seguridad que es común a todos los protocolos, y es que en este caso el cliente que lanza esa petición, ¿vale?, no sabe realmente cuál es el servidor de HCP real, porque no conoce qué hay en la red. Por lo tanto, si nosotros como atacantes montamos un servidor de HCP y somos capaces de dar respuesta a esa petición que se está enviando antes que el servidor legítimo, provocaremos que el nuevo cliente, la nueva persona que se haya conectado a la red, acepte nuestra configuración de red falsa, ¿vale? Entonces, en esta configuración de red falsa, lo que vamos a hacer es indicarle, por ejemplo, que el gateway somos nosotros, es decir, que la puerta de enlace somos nosotros, que el router somos nosotros. De esa forma, digamos que de forma legítima vamos a hacer que todo el tráfico suyo nos lo envíe a nosotros y nosotros nos encargaremos de redireccionarlo. Bien, para hacer estas pruebas podemos utilizar Metasploit, ¿vale? Vamos a arrancarlo. Bien, un aspecto importante es que para que esto funcione en una red virtualizada, ¿vale?, necesitamos irnos a archivo, preferencias, red y la red en la que estemos, eliminar esta opción, ¿vale?, soporte de DHCP. ¿Por qué? Porque por defecto VirtualBox obviamente trae DHCP, lo que pasa es que se lo sirve tal cual la máquina se enciende. Por lo tanto, en este caso no funcionaría el ataque porque no nos daría tiempo a responder antes que VirtualBox, porque VirtualBox lo hace de forma inmediata. En una red real esto es diferente, ¿vale? Porque cuando un cliente se conecta y realiza la petición, tarda cierto tiempo, el servidor tarda cierto tiempo en responderle. Por lo tanto, ahí tendremos más margen y podremos realizar este tipo de ataque. Bien. Para realizar el ataque, lo único que tenemos que hacer es hacer un ux de un módulo auxiliar que es server DHCP. Ahí. Perfecto. Si ahora damos a Show Options, ¿vale?, vemos que nos muestra una serie de información. Tendremos que definir, vamos a empezar por el principio, broadcast, indicarle cuál es la dirección IP de broadcast, ¿vale? Realmente podemos poner 255.255, ¿vale?, que es la de broadcast. Luego, set DHCP IP end 10.1.1.200. Esto va a ser, cuando nosotros respondemos, ¿vale?, podemos responderle con direcciones IP entre la dirección IP tal y la dirección IP cual. Si nos encontramos una red real y lo que queremos es que la máquina, digamos, coja esa configuración de red, lo que intentaremos hacer es meterle en un segmento de red que no esté siendo utilizado. Por ejemplo, actualmente yo, mi red virtualizada, la IP más alta llega a la 32. Entonces lo que podría hacer es, si fuera a desarrollar este tipo de ataque, digamos, definir un rango de direcciones IP alto para que no coincida con equipos que se encuentran actualmente en la red, ¿vale? DHCP, IP start, por ejemplo la 10.1.1.190, ¿vale? Eso lo que va a provocar es que vamos a tener 10 direcciones IP que los 10 siguientes clientes que se conecten a la red le vamos a servir nosotros la configuración, siempre y cuando respondiéramos antes. En este caso vamos a responder siempre antes porque recordemos que hemos eliminado el soporte de DHCP. Entonces, cuando una máquina nueva se conecta a la red, no va a tener una configuración de red válida. Bien, tenemos que indicarle también el DNS, podemos poner por ejemplo el de Google, ¿vale?, la dirección IP del DNS de Google. Y en principio, aparte de esto, necesitamos indicarle el netmask, ¿vale?, que es la máscara de red. 255.255.0, en este caso son /24. Set router, router.
Aquí le indicaremos la dirección IP que queremos que sea el router. En este caso vamos a hacernos pasar nosotros por el router. ¿Vale? Mi dirección IP, si no me equivoco, es esta. La 22, ¿vale? Y por último, set srv host, que es la 10.1.1.22, que seremos también nosotros, ¿vale? Que es el servidor de HCP que le está sirviendo el IP. Bien, con esto podemos darle a exploit o al run, ¿vale? Bien, lo que vamos a hacer ahora es crear, bueno, abrir una máquina virtual nueva, ¿vale? Para ello nos vamos a ir, por ejemplo, al Windows 7 que tengo yo aquí. Y bueno, sí que os recomendaría, ¿vale? Normalmente las máquinas virtuales es muy común, sobre todo en VirtualBox, ¿vale? Aunque realicéis la opción de deshabilitar DHCP, como está ahora mismo, ¿vale? Es muy común que las máquinas de VirtualBox se queden con la configuración que tenían, ¿vale? Entonces, lo mejor es definir, por ejemplo, adaptador puente, ¿vale? Para forzar a la máquina virtual a que cambie la dirección IP y obtenga, en vez de la dirección IP que teníamos virtualizada, la misma que tenéis, por ejemplo, en vuestro equipo anfitrión, ¿vale? Y posteriormente, ¿vale? Cerrar la máquina y a ella volverla a definir la red NAT, ¿vale? De esa forma, digamos que estamos forzando a que cambie la dirección IP que tiene almacenada o que tiene registrada, ¿vale? En la caché. Entonces aquí nada, vamos a abrir la máquina virtual y una vez esté abierta y hayamos verificado lo que es la configuración de red que ha cambiado, ¿vale? Lo que vamos a hacer es volver a iniciarla, ¿vale? Y ella sí debería utilizar el servidor de HCP que hemos montado y no el servidor de HCP de VirtualBox porque actualmente estaría deshabilitado, ¿vale? Es bastante común esto que os comento de que la máquina virtual se quede, es decir, si ahora mismo yo no hubiera hecho el cambio a adaptador puente, lo más normal sería que la máquina virtual mantuviera la misma dirección IP que tenía anteriormente, porque la tiene almacenada, ¿vale? Y como al final no deja de ser una dirección IP válida, porque tiene una configuración de red válida, va a verificar si esa IP sigue siendo válida y en tal caso la va a utilizar, ¿vale? Bien, en este caso, si os fijáis, mi conexión de red local sería esta, por lo tanto ya he forzado a que la máquina virtual cambie. Si os fijáis aquí ocurre, ¿vale? Nos muestra esto, vale. Bueno, ya sabemos que ha cambiado, por lo tanto lo que vamos a hacer es reiniciar la máquina, ¿vale? Bueno, voy a apagarla directamente y vamos a cambiarle la configuración de red. Vamos a volver a poner en red NAT, Udemy, vamos a cambiarle esto, perfecto. Vamos a reiniciar. Y con esto sí que debería no volver a coger la misma configuración, sino realizar una petición de HCP, ¿vale? De tal forma que la única persona que le va a responder ahora mismo somos nosotros, porque somos el único servidor de HCP. Como hemos comentado, si fuera un caso real, ¿vale? Lo que habría que hacer es, por ejemplo, una denegación de servicio al servidor de HCP original mediante ARP spoofing o técnicas similares. Algunas ya las hemos visto, ¿vale? De esa forma, bueno, obligaríamos a que la máquina virtual tuviera que aceptar nuestra petición porque va a llegar antes que la petición del servidor de HCP original o legítimo, ¿vale? Bien, vamos a ver si coge una dirección IP válida. Luego. Vale, en principio, una vez el servidor, bueno, en este caso no es un servidor, en este caso sería un Windows X7. Una vez el Windows 7 obtenga una configuración de red válida, ¿vale? Que sería la que le sirve, en este caso, el servidor de Metasploit. Vale. Si os fijáis, todavía no ha cogido una configuración de red válida. Vamos a ver si la coge. Vamos a revisar que ambas máquinas estén correctamente configuradas a nivel de red. Vale, vamos a irnos aquí. Configuración. Red. Vale. Vale. Y ahora Windows 7. Vale. Perfecto.
Vale, si os fijáis, aquí ya detecta una nueva red, ¿vale? Vamos a decirle, por ejemplo, que es una red doméstica. Si os fijáis, ha tardado un poco más en identificar la red porque, como os comentaba, cuando utilizáis máquinas virtuales, este proceso es directo, es automático, ¿vale? Es decir, nosotros utilizamos de forma directa VirtualBox y VirtualBox, tal cual detecta que se ha iniciado la máquina, le sirve una configuración de red válida. Esto en una red cableada o en una red inalámbrica, sobre todo, no es un proceso tan rápido. Tarda cierto tiempo, ¿vale? Como está pasando ahora mismo. Entonces ahí es donde tenemos un poco el hándicap de poder montar un servidor de HTTP falso y servir la configuración a una víctima, a un cliente que se acaba de conectar, sin una configuración de red falsa, ¿vale? Vamos a revisar si la ha dado. Vale, ya nos la ha dado, ¿vale? Si os fijáis, le ha asignado una dirección IP 10.1.1.195, ¿vale? Recordad que nosotros le habíamos indicado que tiene que estar entre el 190 y el 200, ¿vale? Entonces es una configuración de red válida donde se está mostrando que además la dirección IP, ¿vale?, es la 10.1.1.222, ¿vale? El único problema es el servidor DNS, que parece que no lo ha cogido de forma correcta, ¿vale? Vamos a revisar. En principio sí debería haberlo cogido, pero bueno. Bien, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a abrirnos otra ventana, ¿vale? Y ahora mismo, si intentáramos navegar desde este equipo, no tendría acceso a internet, porque todas sus peticiones llegan a nosotros y literalmente se estampan contra nosotros. Entonces lo que hay que hacer es habilitar la redirección, ¿vale? Proxies, net, web, net, IPv4, IP forwarding. Vale, y esto, disculpad, que son 1. Vale. Ahora mismo ya sí la máquina tendría acceso a internet, ¿vale? Porque lo que le hemos indicado con ese parámetro es que todo el tráfico que pase por nosotros puede ser redireccionado, ¿vale? Entonces podríamos hacer una simple prueba, abrir aquí un website, por ejemplo, ¿vale? Y vamos a ver cómo las peticiones del cliente sí que llegan a internet, ¿vale? Bien, entonces está diciendo, no va muy fino ahora mismo. En principio no debería afectar en ningún momento al rendimiento, ¿vale? Porque lo único que hemos hecho es alterar la configuración de red. No hemos tocado nada del sistema, ¿vale? Vale, vamos a cogernos el TH0 realmente. Vale, si os fijáis, aquí ya estamos viendo tráfico de la propia máquina. Vale, estamos viendo tráfico de la 10.1.1.195 hacia otro equipo. ¿Vale? Realmente vamos a poder ver cualquier tráfico que genere esta máquina, ¿vale? Porque lo que estamos haciendo ahora mismo es interceptar todo el tráfico de forma más o menos legítima. Digamos que esta acción es menos agresiva porque no tenemos que estar de forma continua lanzando paquetes ARP, sino que únicamente, digamos, le servimos una configuración de red falsa y a partir de ese momento el cliente nos va a enviar toda la información. Es muy importante, ¿vale?, para evitar causar una denegación de servicio y que por lo tanto el cliente se quede aislado, el introducir, ¿vale?, el comando que habíamos puesto aquí, echo 1 en proc sys net ipv4 ipforward, ¿vale? Ya que esto va a ser lo que realmente nos permita redireccionar todos los paquetes que nos llegan del cliente a, pues bueno, a su destino real, ¿vale? Bien, vamos a revisar si se nos abre o no quiere abrirse. Vale, podemos hacer una pequeña prueba aquí. Vale. Vamos a cerrar esto primero. O le está costando. Este problema realmente no es de la, bueno, digamos, de la interceptación de tráfico que estamos haciendo, sino de la máquina virtual, ¿vale? Vamos a ver si nos deja. Vale, ya parece que empieza a cobrar vida. Vamos a hacer una simple prueba con Comunio. Vamos a meter aquí un filtro, a ver si lleva HTTP, contains Comunio directamente.
¿vale? Y si os fijáis, ¿vale? Aquí tenemos las peticiones, como veis, que está realizando la máquina, ¿vale? Si bien la máquina va un poco lenta, porque no sé qué le está pasando, pero bueno, sí que se ven las peticiones que se están realizando a Comunio, ¿vale? Directamente por debajo. Como veis, va bastante mal esta máquina, pero bueno, realmente el ataque ya estaría funcionando. Ahora la cosa es que deberíamos utilizar otras herramientas, como puede ser por ejemplo Wireshark o otro tipo de herramientas a nivel de red, para analizar ese tráfico que está pasando, ¿vale? Es un tipo de ataque más manual, ¿vale? Aunque también se puede automatizar con diferentes frameworks, como por ejemplo Man in the Middle Framework, que es MITMF, el cual vamos a ver en vídeos posteriores, ¿vale? Para realizar otros ataques, pero comentar que también permite el desarrollo de este tipo de técnicas. Así que bueno, si os fijáis, aquí están llegando más peticiones porque realmente estamos interceptando el tráfico, pero la verdad que va muy despacio. Así que nada, vamos a dejar aquí este vídeo, podéis hacer las pruebas y vais a ver cómo realmente no hay ningún problema, vais a poder interceptar las comunicaciones y esto es muy útil y muy práctico tanto en redes cableadas, ¿vale? Como en redes inalámbricas, aunque como he comentado, suele ser más efectivo en redes inalámbricas, ¿vale? Así que nada, cualquier duda que tengáis me escribís al correo y nos vemos en el siguiente vídeo.